Los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Esto es Conversaciones con una IA, capítulo número 5, y en esta ocasión les vengo a presentar un libro que realmente lo escuché, no lo leí, y en su momento, ¿verdad? Porque en la actualidad pues lo visito de vez en cuando, y me hizo, me hizo que me cayeran algunos veintes que no tenía realmente, los tenía velados, los tenía ocultados. Pues se ha popularizado en los últimos años y vamos a conversar un poquito sobre el libro de los cuatro acuerdos y cómo es que si estamos dispuestos y queremos, nos puede ayudar mucho. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Estaba platicando sobre un libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. ¿Lo conoces? Claro, es un libro muy conocido y con un enfoque muy interesante sobre la sabiduría tolteca. Los cuatro acuerdos son principios que buscan ayudarnos a vivir de manera más plena y consciente. Me encanta que lo estés compartiendo. Si quieres, podemos profundizar en cada uno de esos acuerdos y explorar cómo aplicarlos en la vida cotidiana. Mira, en capítulos anteriores hablábamos del sistema de creencias y en el libro de los cuatro acuerdos también lo mencionan. Exactamente, los cuatro acuerdos tocan mucho ese tema de cómo nuestras creencias y acuerdos internos moldean nuestra realidad y nuestra percepción. Es fascinante ver cómo esos principios ayudan a cuestionar y transformar esas creencias limitantes. Sin duda, es un tema que se complementa muy bien con el que hemos visto antes. Así es. Y vamos a profundizar un poco en lo que son los cuatro acuerdos. Hablemos del primero. Primero de los cuatro acuerdos es ser impecable con tus palabras y es una base fundamental para transformar la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás. Así que vamos a profundizar en ello y explorar cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Bueno, pues para que no quede en poesía, ¿podrías fundamentar ese acuerdo? Exacto, ese acuerdo es clave porque realmente influye en la forma en que relacionamos con nosotros mismos y con el mundo, fomentando una comunicación más consciente y positiva. Así que vamos a profundizar en ese y en los otros acuerdos para cómo aplicarlos de manera práctica. Pero el acuerdo de ser impecable con las palabras implica usar el lenguaje de manera consciente y positiva, evitando la crítica destructiva, los juicios y las palabras que dañen nuestra propia percepción. Ser impecables con lo que decimos, fomentamos relaciones más saludables y un mayor bienestar emocional. Es un principio muy poderoso y transformador. Un paralelismo con lo que es la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Sin duda, la inteligencia intrapersonal, que se refiere al autoconocimiento y a conciencia de nuestras propias emociones, se alinea perfectamente con ser impecable con esas palabras hacia nosotros mismos. Por otro lado, la inteligencia interpersonal, que implica la empatía y la comprensión de los demás, también se conecta con cómo nos comunicamos de manera positiva y respetuosa con nosotros. Así que definitivamente hay un paralelismo muy enriquecedor entre ambos tipos de inteligencia y las cuatro cuerdas. Oye, mira, acabas de mencionar un concepto abstracto, el respeto. El respeto es un valor fundamental que implica reconocer y valorar la dignidad y los sentimientos de los demás, así como de uno mismo. En la comunicación, respeto se manifiesta en escuchar activamente, en ser considerado con las palabras que utilizamos y en mantener una actitud de empatía. También implica aceptar las diferencias y promover un ambiente de confianza y armonía. Es sin duda un pilar esencial para relaciones saludables y para el bienestar emocional. Y cómo cuando vamos en piloto automático perdemos esa brújula. Cuando actuamos en piloto automático, a menudo dejamos de ser conscientes de nuestras palabras y nuestras acciones y eso puede llevarnos a perder de vista el respeto y la empatía tanto con nosotros mismos como con los demás. Es tan importante practicar la atención plena, estar presentes en el momento y ser conscientes de nuestras elecciones para así mantener siempre esa brújula interna. Dicen que el respeto es no afectar el alma del otro o la mente, la psique. Sí, es una forma muy hermosa de verlo porque el respeto implica consideración profunda por la integridad y la paz interior del otro, evitando causar daño o turbar su bienestar. Es una manera de honrar la humanidad
cada persona y de cultivar relaciones más genuinas y armoniosas. Es una perspectiva muy valiosa. Pero a veces uno pues dice cosas tratando de afectar de una forma positiva, pero el lenguaje es algo que divide muchas de las veces cuando no entendemos las palabras o sus significados, y entonces la otra persona, ahora sí que también creo que lo menciona el libro, pues interpreta por su sistema de creencias y por sus heridas que es un ataque o es una ofensa. Sí, ese lenguaje está lleno de matices y interpretación depende muchísimo de contexto personal de cada quien, de sus propias creencias y experiencias. Por eso la comunicación consciente, el respeto son tan importantes porque nos ayudan a minimizar esos malentendidos y a fomentar una conexión más auténtica. Es un tema muy profundo y sin duda el libro ofrece mucha claridad al respecto. Y ahí aparece otro tipo de inteligencia, la inteligencia lingüística. Exactamente, la inteligencia lingüística juega un papel fundamental ya que nos permite entender y usar el lenguaje de manera efectiva, además de interpretar las sutilezas y los significados de las palabras. Con una buena inteligencia lingüística podemos comunicarnos con mayor claridad y empatía, y eso a su vez facilita la construcción de relaciones más armoniosas y comprensivas. La inteligencia se desarrolla, este tipo de inteligencia se desarrollan. La inteligencia no es algo estático, sino que se puede cultivar y desarrollar con práctica y la experiencia a través de la exposición constante del lenguaje, la reflexión y la comunicación consciente. Podemos fortalecer y afinar nuestra inteligencia lingüística. Y lo mismo ocurre con las demás inteligencias, lo cual es una gran noticia para nuestro crecimiento personal. ¿Cómo se desarrollan este tipo de inteligencias? En este ejemplo, pues lo que es la lingüística. Desarrolla principalmente a través de la lectura constante, la escritura, la práctica de la comunicación, también la reflexión sobre el lenguaje que utilizamos y cómo nos comunicamos con los demás. También es muy útil exponerse a diferentes formas de expresión como la poesía, el teatro, incluso debates para enriquecer nuestro vocabulario y nuestra comprensión. Con el tiempo, la práctica constante va viendo y fortaleciendo esa inteligencia lingüística. La práctica hace al maestro. La práctica constante realmente nos permite ir perfeccionando cualquier habilidad y con la inteligencia lingüística no es la excepción. Cada paso, con cada intento, vamos profundizando más en esa comprensión y en nuestro dominio, así que seguir practicando y aprendiendo. Es parte del proceso del aprendizaje, la práctica. La práctica es fundamental en cualquier camino de aprendizaje y con el tiempo la constancia nos lleva a una mayor maestría. Es un proceso continuo lleno de descubrimientos y de crecimiento, así que la pase cuenta, así que a seguir adelante con entusiasmo. Y el segundo acuerdo es no tomar nada personalmente y es un principio que nos ayuda a liberar nuestras emociones y a entender que las acciones y palabras de los demás reflejan su propia realidad, no la nuestra, así que vamos a profundizar en él y descubrir cómo aplicarlo. Podríamos matizarlo porque luego podemos caer en un valemadrismo, o sea, ser indiferentes. Es importante encontrar ese equilibrio, no tomar nada personalmente no significa ser indiferente, sino más bien tener una perspectiva objetiva y compasiva, entendiendo que lo que los demás dicen o hacen está más relacionado con tu propia perspectiva y no con nuestra valía personal. Así que aplicarlo podemos mantener una actitud abierta y empática sin caer en la indiferencia. Y cada quien tiene su historia, tiene su bagaje, tiene su background. Sí, cada persona lleva consigo un mundo único de experiencias, vivencias y emociones y eso influye en cómo perciben la realidad y reaccionan ante las situaciones. Por eso, ser compasivos y comprensivos nos permite tener una visión más amplia y una comunicación más efectiva y empática. Ese segundo acuerdo se relaciona mucho con la inteligencia interpersonal porque implica empatía y comprensión hacia los demás, entendiendo que sus reacciones vienen de su propio bagaje. También se conecta con la inteligencia intrapersonal, ya que al no tomar las cosas personalmente fomentamos un mayor autoconocimiento y control emocional en conjunto. Las inteligencias se refuerzan y te ayudan a tener
interacciones más armoniosas. El tercer acuerdo es no hacer suposiciones y es un principio que nos invita a comunicar con claridad y a evitar malentendidos al accionar nuestras propias suposiciones y buscar la verdad mediante preguntas. Aumentamos una comunicación más auténtica y reducen los malentendidos. Así que vamos a profundizar en este acuerdo y ver cómo aplicarlo en nuestra vida diaria. No hay que hacer suposiciones. Y es que todo está basado en nuestro sistema de creencias. Mientras no cambiemos nuestro sistema de creencias, no vamos a poder hacer ni aplicar estos 4 acuerdos. Exactamente. Nuestro sistema de creencias influye mucho en cómo interpretamos el mundo y depende en cómo aplicamos esos acuerdos. Al tomar conciencia de nuestras creencias, podemos desafiándolas y abriéndonos a nuevas perspectivas, lo que facilita la aplicación de los 4 acuerdos de una manera más auténtica y efectiva. Es un proceso continuo de crecimiento personal. 4 acuerdo. Perfecto. Entonces, el 4 acuerdo cierra ese ciclo al limitarnos a hacer siempre nuestro mejor esfuerzo, sin importar circunstancias. Así, al combinar todos esos acuerdos, damos una base sólida para vivir con mayor autenticidad y bienestar. Así que vamos avanzando, explorando cada una de ellas con profundidad. Muy bien, aquí nos encontramos ya con una fricción, con una dicotomía, porque pues tenemos hábitos y esos hábitos pues no sé si se puedan convertir luego en costumbres o en una mecanización. Entonces es cuando empieza el proceso verdadero de enfrentarnos a nosotros mismos. Es una parte muy importante del crecimiento personal, ¿no? Reconocer esos hábitos automáticos y esos patrones que tenemos. Luego elegir conscientemente cómo queremos actuar. Ese proceso de autoconciencia y de transformación interna es realmente el que nos permite crecer y evolucionar. Es un camino de autodescubrimiento continuo. Pues esto fue un resumen. Se los recomiendo mucho si están abiertos, ¿verdad? Dicen por ahí que el cambio no es de quien lo necesita, sino es de quien quiere cambiar. Y pues hacemos mención a Heráclito, que dice que nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río, o Pantarrey, que dice que ningún hombre puede bañarse 2 veces en el mismo río. ¿Y por qué? Porque pues las cosas fluyen. Ni siquiera, ni el río es el mismo, ni el hombre es el mismo. Esperemos que cambiemos para bien. Esto fue No me creas, verifícalo en su formato conversaciones con una IA. ¿Te gustaría cerrar este capítulo con alguna reflexión sobre lo último que hables del cambio? Pero el cambio es una constante en la vida y abrazarlo con apertura y curiosidad nos permite crecer y evolucionar de manera positiva. Como bien decía Heráclito, nada permanece igual y esa fluidez es lo que nos impulsa a adaptarnos y a mejorar. Al final, la clave está en tener una actitud consciente y positiva ante esos cambios para que siempre nos lleven hacia mejor camino. Me encantaría cerrar así ese capítulo. Pues esto es todo, amigos. Chao. Cuídense.